Muy buenas noches a todos. Bienvenidos mis hermanos, una vez más estamos en una clase más. Estamos en la clase número, ¿qué será? 10, por ahí, más o menos. La clase 10 del estudio de la Carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 5, la segunda parte. Con el favor de Dios, vamos a concluir el capítulo. Le vamos a dar continuidad a lo que empezamos la semana pasada, que estudiamos los versículos del 1 al 11, y ahora vamos a continuar de los versículos 12 al final, que sería el versículo 21. Habíamos estado hablando que en este capítulo Pablo está preparando la condición en la que nosotros estamos y en la que estábamos también. Hablábamos que mencionaba yo que esta parte del capítulo 5, de hecho esta parte donde vamos a iniciar ahora y con el favor de Dios logramos concluir, estaba dando una introducción a lo que serían los capítulos del 6 al 8, que es bastante importante porque es todavía un poco más profundo lo que se ve en los siguientes capítulos. Aquí el concepto de la gracia se hace ver más notable, es más notorio, pues se logra ver con mayor claridad, especialmente en los versículos 15, 17 y 20, si no me equivoco. Vemos ese contraste tan marcado, tan profundo entre la gracia y el pecado, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en pecado y la gracia del Señor Jesucristo es la que nos ha salvado. Ya Pablo había hecho mención al respecto, ya esta idea sobre el concepto de... Porque Pablo empieza a dar ahora una comparación entre los dos hombres, el hombre Adán y el hombre Cristo. Y vamos a ver en qué radica todo esto, ¿verdad? Pero Pablo ya había hecho mención, él ya había escrito a los Corintios, y por si usted quiere la referencia, está en Corintios capítulo 15, versos 21, lo menciona. De hecho, podemos verlo de rapidito, lo que Pablo estaba haciendo mención. Ahí en capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 21, dice así: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y en los versículos 45 al 49, lo vamos a leer rapidito, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 dice: mas lo espiritual no es el primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y el último versículo que quiero citar del 1 Corintios dice, el 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, Pablo ya había estado haciendo mención, esto lo escribió cuando estaba en Éfeso. Cuando estaba en Éfeso, él escribió a los Corintios, por allá por el año 55, eso es un dato histórico nada más. Y ya cuando escribió a los romanos es cuando ya estaba en Corintio, por allá por el 50, más del 55, 56. Pero ya había pasado eso. Entonces la idea Pablo ya la había madurado, ya la había estado presentando, explicando que mediante el ejemplo de Adán y Cristo, y esa comparación que hay, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Pablo mencionó, la semana pasada estuvimos viendo lo que Pablo quiere hacer con claridad de esto, de que el pecado radica en el hombre, Adán, pero la gracia radica en el hombre, Cristo, ¿sí? Bueno,
Y él mismo dijo, ya es al final del capítulo 5 lo vamos a ver, donde dice que como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna. Bueno, estuvimos viendo, esto nos ayudó, ¿verdad? Si recuerdan, y si no, les sugiero, los animo a que escuchen el audio de la semana pasada, los versículos del 1 al 11, donde vimos que la seguridad de la salvación para el creyente se presenta como descansando en tres pilares, en tres columnas súper fuertes. La primera, que es la justificación, hablamos de eso, hablamos del amor de Dios y hablamos de la posición en Cristo, que ahora estamos en Cristo, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que ya Pablo quiso resumir, esa representación que toda esta enseñanza ha establecido, que ha marcado ese contraste. Él lo hace como una manera de contraste entre el hombre Adán y el hombre Cristo, que hace, pues, como se ha dicho antes, los resultados que produce cada uno de los hombres, ¿no? Bueno, con el favor de Dios, si no podamos concluir con este tema, y pues eso mismo, con el favor de Dios, y que nos encuentre confesados, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración muy breve para darle inicio a esta segunda parte del capítulo 5? Padre Santo, Padre bueno, misericordioso Dios, honra y gloria a tu santo nombre queremos dar, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, Señor, sino lo que tú has depositado, lo que tienes preparado, Señor, que has venido preparando durante estas semanas anteriores, Señor, que sea expuesto de la misma forma como tú, mi Dios, me has mostrado, y que sea tu palabra la que abra los corazones de mis hermanos y no solamente lo que yo pueda exponer, Señor. Pues no hay nada bueno en mí, Señor. Que yo mengüe, mi Dios bendito, para que tú crezcas y, Señor, seas glorificado en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones. A ti la gloria, mi Señor, te damos. Amén. Bien, estamos hablando de los dos hombres aquí. ¿Y qué les parece si nos vamos entonces al capítulo 5 de Romanos y le damos la lectura? O más bien le vamos a ir dando, yo creo que ya más de alguno leyó lo que continuaba, ¿verdad? Los versículos del 12 en adelante, el final de la carta. Entonces vamos, para ganar tiempo, le vamos a dar lectura verso a verso, ¿sí? El primer versículo, el 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí Pablo está diciendo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, él está considerando a Génesis 3. Cuando tenga oportunidad, váyase a Génesis 3, no vamos a ir ahorita, váyase a Génesis 3 y léalo, estúdielo un poquito, trate de entender lo que Pablo está marcando ahí, que está diciendo que históricamente lo que sucedió es cierto, pasó, eso pasó. Según Pablo, y pues obviamente según nuestro Señor Jesús, como dice Mateo, ¿quién me ayuda por favor en Mateo 19, versos 4 al 6? Mateo 19, versos 4 al 6. Adelante. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Amén. Entonces, estamos viendo lo que el Señor Jesucristo también está afirmando, como Pablo también, ¿verdad? ¿No habéis leído que lo que se hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí estamos hablando de toda una gran verdad en cuanto a cómo el Señor nos creó, ¿sí? De cómo lo que está distorsionado en estos tiempos
sigue siendo verdad. Y Pablo también hace mucha certeza de que todo lo que está escrito es cierto, es verdadero. Solamente quiero dar esto como una especie de referencia de que Pablo se está basando en datos históricos. ¿Ok? Pablo está diciendo, mira, esto es cierto, no es invento mío. Esto es lo que les voy a mencionar ahorita, es cierto. Él dijo, Adán y Eva fueron personas reales, lo que hicieron tiene hasta la fecha, hasta estos tiempos, hasta el tiempo nuestro, tiene una repercusión, ¿cierto? Tiene un efecto, ha sido un efecto que dura. ¿Sí? Es decir, ellos pecaron y el pecado ha venido transmitiéndose. Nosotros hemos venido heredando el pecado. El pecado está. Es importante entender que la historia de Adán y Eva no solamente es, como algunos dicen, que es un pasaje ahí casi que opcional, que lo voy a tomar a conveniencia, ya sea que sea rechazado, aceptado o inclusive discutido en algunos. De acuerdo con el tema, Pablo aquí está diciendo aquí en Romanos 5 que no podemos quitar la verdad que hay en Génesis 3. No podemos hacer eso sin quitar los principios que marcan, que sientan, que forman ese fundamento para nuestra salvación. Vamos a ir por poquitos. Para Pablo, Adán era más que un individuo allá histórico. Eso que pasó en la historia, ¿sí? El primer hombre, sino que para él también significa, porque en el hebreo Adán significa humanidad. Entonces, está considerando que toda la humanidad existió primero en Adán. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Pablo está diciendo, mira, Adán no solamente era un hombre allá en la historia, sino que en él se representa la humanidad. Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no lo prueba, simplemente lo acepta. O sea, él no dice, mira, te lo compruebo, sino que lo acepta, lo recibe y dice, mira, esto es una verdad de Génesis 3. El pecado entró al mundo. ¿Sí? El pecado entró al mundo a través de Adán. Así de simple. Entonces, de forma significativa, vamos a decir que entonces que Adán fue responsable de la caída de la raza humana y no Eva. ¿Ok? Vamos cayendo en cuenta en eso porque Eva fue engañada. ¿Sí? Pero Adán pecó con el pleno conocimiento. Como se lo dijo, para que lo tome de referencia, ahí Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 14. Es como una referencia para que se dé cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, Adán pecó de forma con conocimiento, Eva fue engañada. Bueno, y continúa y dice, pero y por el pecado la muerte, o sea, la muerte entró al mundo y que se pasó a todos los hombres. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, como resultado del pecado que Adán cometió. El Señor le había dicho a Adán, ¿verdad? Si comes de ese fruto, seguramente moriréis. Y murió. Ya le hemos estado escuchando en varias ocasiones. De hecho, el pastor nos ha dado varias enseñanzas al respecto también. El principio de la muerte fue introducido al mundo cuando Adán pecó. Y esto nos lleva a entender de que sigue reinando el pecado en la tierra desde ese principio, desde entonces. Y aquí lo podemos ver en cada tumba que vemos. Si usted va a un cementerio, ve un montón de tumbas, ¿verdad? Y va a otro cementerio y en la historia se ve un montón. Es una evidencia clara de la propagación de que el reinado del pecado todavía está y que está desde el tiempo de Adán. Y continúa Pablo diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí donde concluye el versículo 12 que está apartado. Ya que el pecado y la muerte están conectados, podemos saber que todos los hombres son pecadores, debido a que todos estamos propensos a la muerte.
Un hombre que está sin pecado no está sujeto a la muerte. Pero pues cada persona, todos estamos sujetos a la muerte. Aún hasta el bebecito más chiquitito, el más bellito, ahí el querubín, el angelito, está sujeto a morirse también. Entonces esto nos demuestra que todos, absolutamente todos, la humanidad pues pecaron en Adán. Pecamos en Adán. Y esto suena de pronto hasta como raro para algunos, extraño, para algunas personas con un pensamiento bastante individualista. Pero Pablo lo dice claramente ahí, ¿verdad? Al final de ese versículo dice, todos pecaron en Adán. Adán es el padre común de todas las personas de la tierra, podemos decir, ¿no? Es el primer hombre. Entonces podemos decir también que cada ser humano, cada una de las personas, tenemos esa condición genética de Adán, ¿sí? Se nos ha ido transmitiendo. Todos tenemos ese gen. Por lo tanto, la humanidad, todos los seres humanos, pecamos en Adán. Ese es el punto. Todos los humanos estamos sujetos a la muerte. Y estamos sujetos a la muerte, fíjese, antes de cometer pecado. Un niño nace y por seguro usted dice, bueno, la pregunta no es, ¿va a vivir o va a morir? No, lo más seguro es que va a morir. Eso lo sabemos todos, porque todos vamos a morir. ¿Sí? El porcentaje de mortalidad en el hombre es, ¿cuánto se sabe el porcentaje de la mortalidad en el hombre? 100%, correcto. No nos escapamos de la muerte. Tal vez no nos guste la idea, ¿verdad? El hecho de que somos pecadores por la obra de otro hombre. Vamos a decir eso, porque de repente usted se podrá poner a pensar y decir, espérame. A ver, pero ¿cómo es que yo soy culpable? Pues si el que pecó fue Adán. Y usted lo está diciendo, hermano, de que dice que Pablo dijo que hemos pecado en Adán. Bueno, usted podrá decirme, yo quiero más bien ponerme en mi pensamiento y decir que el hecho de ser pecador por otro hombre, como que no es justo, como que no me parece esa idea. Sin embargo, podemos decir también que el justo, es justo ser justificado por la obra de otro hombre también, ¿no? Ahí sí nos gustó la idea, ¿cierto? Así que por Cristo somos justificados. Pero no, yo no me quiero sentir culpable que por otro hombre que pecó, yo también voy a ser pecador. Bueno, esto nos está diciendo Pablo claramente. Mira, hay cosas que a veces no las debemos de comprender al 100%. Yo me quedé patinando realmente también muchas veces aquí y le daba vueltas y como así. Pero lo que nos lleva a la palabra es que más que ponernos a analizarlo y tratar de clarificarlo en nuestra limitada mente, lo que debemos de hacer es aceptarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Está escrito, así lo ha dicho y así es. Entonces, esto me llevó a mí como a decir como que, no lo entiendo, mi Señor, pero lo acepto porque eso tú lo dices en tu palabra, lo debo de recibir como tal. Entonces, si somos, o más bien, si no somos hechos pecadores por Adán, entonces diría, entonces no es justo tampoco que seamos justificados por Cristo. Porque tenemos que entender que por un hombre somos pecadores, pero por otro hombre somos justificados. ¿Sí? Pablo dice que todos los hombres hemos pecado en Adán. No nos puede gustar la idea, pero es la verdad. Es totalmente la verdad. El salmista, el rey David, lo entendía claramente en el Salmo 51:5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese pensamiento es el que debemos de tener nosotros también, esa aceptación de que, espérame, así fui concebido. La maldad se ha transmitido, el pecado se ha transferido. Entonces nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores. Por otras razones también podríamos decir. Primero,
Usted se cuenta a veces como un niño tan chiquitito, bebito, ¿verdad? Levanta toda la casa. Decimos que es el niño, es el bebé más fuerte de la casa, ¿verdad? Porque levanta todo a todo el mundo a las 3 de la mañana. Lo que estamos viendo es que él tiene un carácter y se enoja y se pone súper enojón. ¿Quién le enseñó? ¿Usted le enseñó a que se pudiera dar gritos, que se pusiera enojado porque tiene hambre? No. Viene en la naturaleza. Usted ve a un niño pequeñito que le quita el juguete, el hermanito, el primito, el amiguito, y usted va a ver que se va a poner hasta verde, empieza a salir una cosa verde por la boca, y que se va y le quita el juguete y le pega en la cabeza, le deja un chicotote acá, y no siente ninguna culpa. ¿Ah? Y si pudiera hacerlo, le diera hasta a usted. Y usted dice, yo no le enseñé eso. Bueno, es en la naturaleza. Y dice, no, es que es la inocencia de los niños, podríamos decir. Es lo que decimos los papás, ¿verdad? Sobre todo los papás que somos alcahuetes, ¿verdad? No, es que el niño inocente, no sabe lo que hace. Bueno, sí, es cierto, no entiende lo que hace, pero lo hizo y entonces es bueno. ¿No, verdad? Sigue siendo malo. Le pegó al niño. No había necesidad, no había por qué pegarle al otro niño. Bueno, eso es un ejemplo. También, como dije, pues nosotros no le enseñamos eso a los niños, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra también de que ya lo traemos, es el pecado en nosotros. Entonces, ahí surge una pregunta. Lo voy a mencionar brevemente. Ahora, si los niños son pecadores, ¿significa que se van a ir al infierno? Porque esa pregunta me la hice. Entonces, si los niños son pecadores, los bebitos son pecadores, ¿van a ir al infierno? No necesariamente. Sabemos que los hijos de los creyentes son santos por la presencia de un padre creyente. Ahora, debemos aclarar esto de que no son salvos porque yo soy salvo. La salvación no es transferible. ¿Sí? Eso lo tenemos bien claro, ya lo estudiamos. Pero mire lo que dice 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra lo dice. Lo entendemos claramente. Ahora, otro ejemplo. David tenía la seguridad de que iba a encontrarse con su bebé. ¿Recuerdan cuando se le murió su niño? Allá, para que tome la referencia, 2 Samuel 12:23, él lo dice, que él se encontraría con su hijo. Y después de todo, pues sabemos que el juez justo es nuestro Dios. Él es el que juzga, él hará lo justo, dice la palabra de Dios. En Génesis 18:25 tiene la referencia de que él hará lo justo. Y no está en nuestro criterio de que si ese niño se va a salvar o se va a ir al infierno, sino que Dios hará lo justo. Entonces, si en nuestro corto entendimiento sabemos que un bebito, si se murió de 5 días de haber nacido, ¿qué pecado hizo? ¿Qué daño hizo? Bueno, está en el criterio y en el juicio de Dios. Dios hará lo justo. Si hay algo que debemos de entender con este tema, es que si hay niños, okay, vamos a decir que hay niños, de hecho, hasta de padres incrédulos en el cielo, ¿sería porque son inocentes de pecado? Otra pregunta que me surgió. No, exactamente, hermano, no. Porque como hijos de Adán, como hijos de Eva, como hijos, ya nacimos en pecado. Entonces, somos culpables también. Pero si esos niños, vamos a decir, si esos niños se van para el cielo, no es porque sean inocentes y porque se merecen el cielo, sino única y exclusivamente por la rica misericordia de Dios, que ha sido extendida también hasta para ellos, porque la misericordia de Dios está extendida para todos. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Bueno, versículos 13 y 14.
Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sabemos nosotros perfectamente, ya todos lo hemos aprendido, que como decir que a la raíz de todos somos hechos pecadores debido a Adán y no porque violamos la ley. Es decir, no pecamos, no nos hace pecadores porque pecamos. No nos volvemos pecadores porque pecamos, sino todo lo contrario. Pecamos porque somos pecadores. Ese es el punto. Porque somos pecadores, cometemos pecado. Pero algunas veces creemos que eso me hizo pecador. Porque cometí un pecado, soy pecador. Sí me entiende la idea. No es porque pecamos el que nos hace pecador, sino que porque somos ya pecadores es que pecamos. Parece un trabalengua, pero tiene un gran sentido. Y es que la ley llegó demasiado tarde como para prevenirnos de que el pecado ya estaba. La muerte ya estaba. La ley llegó, Pablo lo dice más adelante, que para que sobreabunde el pecado, dice, para que pequemos más. No, es que sí va a ser más notorio. Eso lo vamos a ver. Entonces, el pecado, la muerte, la ley es demasiado débil como para salvar del pecado y para salvar de la muerte. Y aquí vamos a ir entendiendo cómo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos salva. ¿Sí? La ley ni siquiera nos salva. La ley tampoco, al equivocarnos o a transgredir la ley, entonces me hice pecador. No, ya éramos pecadores desde antes. ¿Qué más dice? Dice, no obstante reinó la muerte. El reinado despiadado total de la muerte, aún antes de que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, eso nos prueba de que el hombre estaba bajo pecado mucho antes de que la ley llegara. Reinó la muerte, aún en los que no pecaron. Pablo lo estaba afirmando ahí. Entonces reinó de la misma forma que reinó en Adán, también así como Adán pecó, eso nos muestra el principio del pecado obrando en cada uno de nosotros. Es decir, eso nos muestra que nosotros también somos pecadores. Dice después, Adán, el cual figura del hombre que había de venir. Pablo presenta a Adán como una figura. Ahí dice la figura del hombre de aquel que había de venir, del que había de venir. O sea, está Pablo haciendo una mención, figurando como Adán, como una representación de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está representando a Adán como la sombra de Cristo. Fíjese, tanto Adán como Cristo, como Jesús, fueron hombres completamente sin pecado desde el principio. Desde el principio. Y ambos, los dos, hicieron cosas que repercutieron en toda la humanidad. Nos afecta a todos, ¿sí? Pero vamos a ver las diferencias de eso más adelante. Versos 15 al 17. Vamos a buen tiempo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Mi hermano me habló en chino. No le entendí nada. Así me pasó igual a mí. Yo me quedé así como que, a ver, voy a leer otra vez. Voy a leer más despacio. Y Señor, ayúdame a entender esto. Él dice que el don no fue como la transgresión. La transgresión de Adán afectó toda la raza humana, eso lo entendemos, ya lo aprendimos. Como resultado fue la transgresión de Adán, y muchos murieron. Jesús es el que da el don, ¿ok? El don que afecta a la raza humana, pero de una manera totalmente diferente. A través de la gracia de Jesús dice que abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. Ahí está diciendo, mira, por la gracia, aquí de Jesús, no lo dice en el texto, pero dice, por la gracia, se entiende que de Jesús, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. Entendamos que la obra de Adán trajo muerte, pero la obra de nuestro Señor Jesucristo trae gracia. Murieron los muchos, eso es lo que dice. Esto en el texto. Esto empieza a describir el resultado de la transgresión de Adán. Es decir, por el pecado, muerte. La palabra lo dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, de vida en Cristo Jesús, es vida eterna. ¿Qué resultó? Vino el juicio, vino la condenación. Cuando murieron los muchos, dice, vino el juicio, vino la condenación, reinó la muerte. Reinó la muerte sobre el hombre. Pero están en los otros resultados del don de Dios, el don de Jesús, el don por nuestro Señor Jesucristo. Dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia, la justificación, pues, debido a que muchas transgresiones, diríamos, fueron puestas en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todas esas faltas en nuestro Señor Jesucristo las cargó. No muchas, todas. Entonces aquí vemos la abundancia de la gracia, o sea, ese don de justicia, y que ahí reina la vida. En Cristo es que tenemos la vida. Ahora, un comentarista dijo que Pablo no está diciendo que la muerte reina sobre nosotros porque todos hemos pecado. Lo que está diciendo es que la muerte reina sobre nosotros porque Adán pecó. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Si él es el que pecó. Pero es que dice que reinó la muerte y que reinarán en vida. Mira, lo que este comentarista está diciendo es que lo que debemos de entender es que en Adán ya venía el pecado. O sea, por la falta de Adán, en nosotros también ya está provocado el pecado. Ya nosotros lo traemos, el chip ya viene incorporado. Y eso lo debemos de aceptar. No es que empezaste a pecar y empezaste a ser transgresor de la ley. Porque entonces estamos diciendo entonces que si pecamos y si fallamos a la ley es que empezamos a ser pecadores. No, ya somos pecadores desde antes. Solamente para hacer una mención de que esto ya existía desde el principio. Desde Génesis 3, después de Génesis 3:15, ¿verdad? La caída del hombre. Debemos de pensar y nos asombra cómo la muerte ha reinado en Adán, o bajo el reinado de Adán, podríamos decir. Y como dije ya antes, pues todos los que nacemos, nos va a llegar la hora, nos va a llegar el día, nos vamos a morir. Ninguno sobrevive. Como dijimos, el hermano me lo confirmó, es muy estadístico, dijo, el porcentaje de mortalidad es el 100%. Todos nos morimos. La única pregunta que nos queda a nosotros es ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Y por eso precisamente es que debemos de estar siempre considerando que hoy es el día de salvación, que hoy es el día en que yo debo ponerme a cuentas con el Señor, de que hoy es el día que debo de pedirle perdón una vez más a mi Señor por mis faltas, porque yo soy pecador por naturaleza y yo transgredo la ley, pero sobre todo soy un pecador y solamente soy aceptado delante de mi Señor por la gracia de mi Señor Jesucristo. En Él me refugio. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Que en Cristo es que ahora no podemos ser hasta salvos de la ira de Dios.
No solamente salvos del peligro, no solamente salvos de la enfermedad, no, de la ira de Dios. Aún más grande. Vamos a ir tratando de resumir esta parte. Vamos a ir viendo los dos hombres. El versículo 18, Romanos 5, dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está. Ya ve, todos somos salvos. Espérame. Leamos con detenimiento. Dice que la transgresión de uno. Y dice la justicia de uno. La transgresión. Ya empezó Pablo a hacer esas comparaciones, ¿verdad? Que por uno la transgresión, por el otro la justicia. Muchos dicen, de hecho aquí en mi Biblia dice Adán y Cristo. Hay otras versiones que dicen comparando o comparación de Adán y Cristo. Y es básicamente eso lo que Pablo estaba haciendo una especie de comparación entre Jesús y Adán, conocido como los dos hombres, que fue Cristo hombre quien pagó el precio del pecado, porque tenía que ser pagado por un hombre, ¿sí? Entonces, cuando nacemos somos identificados con Adán. Pero, ¿qué sucede? Que también podemos nacer de nuevo, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo. Le dijo a quien, a Nicodemo, allá en lo oscurito, ¿verdad? Necesitas nacer de nuevo. Entonces, si nacemos de nuevo, seremos identificados con Jesús, con Cristo. Bueno, la idea de Adán y de Jesús, como esos dos representantes de la raza humana, algunos lo llaman como la teología federal, o a veces se refieren como a los principales federales, a Adán y a Jesús. Bueno, eso es un tema que la gente le ha dado un concepto. No nos vamos a enrollar en eso. Pero es que esto se debe que bajo el sistema federal de los gobiernos, pues de un gobierno federal, los representantes son elegidos, ¿verdad? Entonces vamos a votación, votamos por una persona y ese representante, pues ¿qué? Nos representa, ¿verdad? Nosotros lo elegimos y él nos representa. Por eso es que toman ese concepto de que el sistema federal y esto y la cosa. Pero el punto es que si elegimos no por nuestra cuenta, sino por convicción de que yo soy un transgresor, que soy un pecador, que estoy condenado, porque Pablo le dijo, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, y yo reconozco que yo soy ese pecador, que soy enemigo de Dios, también ya vimos eso, y reconozco mi condición y le pido perdón al Señor, estoy eligiendo que mi Señor sea el que me represente, pero entonces Él me representa y no le estoy dando las órdenes yo, ¿verdad? Pues, a veces cometemos el error que hasta en nuestras oraciones le decimos, Señor, y dale ya, sánalo ya, y dale el trabajo de inmediato que está urgido, como si yo fuera el que tiene la última palabra y que Dios solamente me hace los mandados. Y pues tenemos que tener mucho cuidado quién es el soberano, ¿sí? ¿Quién es el que manda? Bueno, aquí estamos diciendo, no, espérame, pero yo nunca elegí a Adán, que él fuera mi representante, ¿cómo no? ¿Sí? Yo también lo hice, tú también lo hiciste. ¿Cuándo? Cuando te identificaste con Adán, cuando pecaste la primera vez. Ahí te estás ya identificando con Adán. Estás diciendo, yo soy de este clan, bye, por decirlo así. Yo soy de esta parte, pues estoy pecando. Es cierto que hemos nacido como una identificación con Adán, pero también elegimos el ser parte de ese grupo. Ya de forma individual nosotros, cuando pecamos, es como que estuviésemos eligiendo a Adán, ¿sí? Y estamos en esa parte como pecadores. Dice, vino la condenación, vino a todos los hombres la justificación. Otra vez, la comparación. Por Adán vino la condenación. Por Cristo vino a todos los hombres la justificación. El resultado de esta elección, como de elegir a Adán o de elegir al Señor Jesús,
esto tiene un gran significado. Ahora, si elegimos a Adán, recibimos, ¿qué? Juicio, recibimos condenación. Si elegimos a Jesús, recibimos el don de gracia de Dios, o sea, la justificación. Tú me dices, no, pues se trata de que yo debo de elegir. Vamos por partes. Dice que vino a todos los hombres. ¿Significa que todos los hombres son justificados en este don? Porque eso lo dice, ¿verdad? Vino a todos los hombres. Bueno, no quiere decir que entonces ya todos los hombres son justos porque ya Cristo vino. Eso es muy peligroso decir. De hecho, es errado, es herético. Porque lo que está diciendo es que alcanza para todos la justificación de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo alcanza para todos, para toda la humanidad alcanza. No se le acaba, pues vaya. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo entonces de que, pues como todos somos pecadores por Adán, entonces también somos justos todos por Cristo. No lo está diciendo así. No es eso lo que está queriendo decir Pablo. Pablo lo está poniendo hasta con claridad, porque él dice el don. Dice que no fue como la transgresión. Entonces, el don es ese regalo. ¿Ok? Ese regalo. Pero por Adán llegó la transgresión, pero por Cristo llegó el don de la gracia de Dios, ese regalo. No son nada idénticos. Ahí la comparación te dice, por uno por el otro, sí, pero una diferencia abismal en esto. El resultado es la aplicación. Es como cuando nosotros nos damos cuenta de que no hay ninguna salvación por ningún otro hombre, solamente por Cristo. Y ya lo hemos estudiado muchas veces esto. Aquí, en varias ocasiones, Pablo está llamando la obra del Señor Jesucristo como un don. Nunca lo dice como la obra de Adán, ¿sí? Por la obra de Adán, o sea, lo que obró Adán, lo que hizo Adán, llegó la transgresión, pero llegó el don, es diferente, ¿sí? Esa palabra tiene mucho que ver. La naturaleza de un don debe ser recibido por fe. Eso es lo que hemos estado estudiando las semanas pasadas. Es recibido por fe. No es transferido así como genéticamente, así como que ya todos te la traemos. No, es recibido por fe. Pablo, de hecho, hasta podemos ver que la mayoría, ya casi todas las cartas en todo el Nuevo Testamento, Pablo hace hincapié de que no somos salvos, no todos somos salvos. ¿Sí? Como algunos tienen pensamiento, eso se llama universalismo, ¿ya? Y eso no es bíblico. La idea de que todos los hombres son salvos por la obra de Jesús, sin importar que lo sepan o no, se conoce como universalismo. Lo marqué para recordarlo, para hacer mención, porque eso es así. Si la doctrina del universalismo estuviera siendo enseñada aquí con nosotros, o aquí en estos tiempos, o que nosotros la estuviéramos adoptando, se estuviera contradiciendo Pablo a él mismo. Lo que estamos tratando de enseñar de Pablo. Porque él ya ha descrito la imagen del hombre pereciendo por el pecado. Es decir, ya Pablo ha estipulado de que el hombre perece por el pecado, por su falta. Bueno, vamos a ir resumiendo. El tiempo nos va ganando. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán nos hace pecadores a toda la humanidad. Todos nosotros nos volvemos pecadores. Perdón si lo estoy recalcando, si lo estoy haciendo mención, pero necesitamos quedar claros en este concepto. La obediencia de Jesús hace a muchos justos.
¿Usted se da cuenta? Aquí está hablando ya con más claridad Pablo. Bueno, yo lo estoy entendiendo con más claridad, no sé si lo ven. Él dice, la desobediencia de Adán hace pecadores a la humanidad, o sea, a todos. Pero la obediencia de Jesús hace muchos justos. O sea, no está diciendo que todos seremos justos. Muchos fueron constituidos pecadores, dice. Pablo vuelve a marcar el punto. Así, como por decir, en el fondo, en el fundamento de esto, la raíz de esto es que fuimos constituidos pecadores, por la obra de Adán. Esto nos lleva entonces que elegimos a Adán cuando pecamos, ya lo dije. Pero el principio permanece como otro hombre nos constituyó pecadores. Entonces podemos ser constituidos justos también por la obra de otro hombre. Aquí también yo me quedé patinando otra vez. Porque el punto aquí es que, bueno, si por un hombre todos somos pecadores, pues es por otro hombre que también podemos llegar a ser justos. Y volví a caer en lo mismo, Dios mío, no lo entiendo, no lo entiendo. No necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Porque Dios lo estipuló así. Muchas de las cosas que nosotros no entendemos, lo que debemos de hacer es aceptarlas y decir, está en la palabra, está en la Biblia. No lo dijo, no porque lo dijo el hermano, no porque lo dijo un comentarista, no, vámonos a la palabra. Lo que la palabra dice eso es cierto, es verdadero. Cuando estudiábamos la declaración de fe, toda la escritura, inspirada por Dios, útil para redarguir, ¿verdad? Toda la palabra, y que es nuestra regla de fe y conducta. Eso es lo que dice, ¿verdad? Nosotros debemos de tomarla entonces como nuestra regla de fe y conducta, la que nos lleva y la que nos guía. Si cada hombre se pudiera defender por sí mismo, si la representación de Adán o de Jesús, sin la representación, más bien dicho, de Adán y de Jesús, o sea, entonces, ¿qué pasaría? Todos pereceríamos. Así de sencillo. Pues obviamente por la representación de Adán también. Él nos representa, también vamos a la condenación y a la muerte eterna. Ninguno seríamos salvos, ya que todos estamos pecados y destituidos de la gloria de Dios, como dijo Pablo. Solamente una persona que actúe por parte de nuestra cuenta, representándonos, pero una persona sin pecado es la que nos puede salvar. Es el justo por los injustos, como dice la palabra. Es Él y su don perfecto el que actúa para nuestra cuenta, para que lo que otro hombre nos puso en el pecado y que nos puso en este enrollo, en este lío de pecaminosidad, Él nos libra. Mira hasta dónde llega la gracia del Señor. ¿Sí? Que por medio de Él es que podemos. Ahora, un ejemplo. Si yo robara un banco, me pronuncian culpable, ¿verdad? Me agarran, me hacen culpable. El juez dice, no, culpable. Pero viene un amigo mío, un gran amigo mío, y dice, mira, señor juez, mira, yo quiero mucho a mi amigo. Él es muy chévere y pues yo voy a cumplir la condena de él. Yo voy a irme a la cárcel por él. Yo me voy a poner en su lugar y voy a recibir el castigo que él se merece. Entonces, ¿qué me va a decir el juez? ¿Y qué hubo, verdad? ¿Qué le pasa en su cabeza? Es una tontería. No te vamos a castigar por el crimen de él. Eso no es justo, diría el juez. Él es el que cometió el pecado, él que cometió la falta, él cometió el crimen, él robó. Así que él tiene que pagar la pena. Solamente sería justo que otra persona pagara la pena si yo fuera culpable por la obra de otra persona. Y es ahí donde Pablo hace ese enredito de que tenía que pasar y ser transferida la pena por un hombre
para que por otro hombre llegáramos a ser salvos. Y es como decir, espérame, no lo capto, no lo cacho. Bueno, así lo estableció Dios. Que por un hombre entró el pecado y por otro hombre la salvación, la gracia, el don, el regalo inmerecido. Porque eso es lo que es un regalo que no nos merecemos. Había un propósito en la ley. El verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Quiere decir de que entonces cuando la ley fue entregada a Moisés y el Señor le dijo todos los estatutos de que la falta, pues la ley, lo que conocemos desde los 10 mandamientos y todo lo que está en la ley, descrito en la palabra, entonces empezamos a pecar más, porque eso es lo que se leería de primera instancia, ¿no? Pablo ya nos ha demostrado de que la ley no nos justifica. El querer cumplir la ley no nos hace justos delante de Dios. Ahora nos muestra que en sí misma, en la ley, ni siquiera pues, somos pecadores. La ley no nos dice, es porque eres pecador, eres pecador. Fue Adán, la obra de Adán, la que nos hizo pecadores. ¿Sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿y entonces para qué? ¿Para qué fue escrita la ley? ¿Para qué se hizo la ley? Hay un propósito muy claro en la ley. Y parte de él es para que el pecado abundase, dijo Pablo. ¿Cómo está eso? Es para mostrarnos de que nosotros somos pecadores. Es para mostrarnos de que ya nosotros somos pecadores. Pablo lo dijo. Si la ley no me hubiera mostrado que la avaricia, no sé qué pecado menciona, no recuerdo, yo no hubiera sabido que era pecado si la ley no me lo mostraba. Pero él ya lo había estado ejerciendo. ¿Sí? Voy a decirlo en versión Julio habla hoy. Si la Biblia no me enseñara que la pereza es pecado, yo no hubiera sabido que estaba pecando. Porque he estado pecando desde cuándo, si soy un gran perezoso. ¿Sí me debe entender? Ese es el punto de la ley. La ley hace que el pecado del hombre sea más claro, más grande. Que es obviamente el pecado se vuelve más intenso, más notorio, más al contrastarlo con la santidad, el estándar de Dios, esa santidad, donde no hay pecado alguno. Es como cuando pone una piedra preciosa, vamos a hacer un diamante imperfecto ahí, un diamante sigue siendo un diamante, pero tiene sus imperfecciones y lo compara con un diamante perfecto, que no tiene impurezas. Se va a dar cuenta, no, pues aquí tiene piedrita, tiene manchas, tiene grietas, etcétera. De la misma manera es que la ley nos hace mostrar. La ley perfecta de Dios lo que hace es que nos expone nuestras fallas. Y entonces eso hace que nuestro pecado abunde. ¿Sí? No es que pequemos más, sino que sea más notorio, que abunde, que se vea más. ¿Sí? Por eso dijo Pablo que abundase, ¿verdad? O sea que también hay otra manera de que la ley hace que el pecado abunde. Y eso es debido a la pecaminosidad de mi corazón. Es como cuando veo una línea y ¿para qué esta línea? Y como un límite. ¿Y yo qué quiero hacer? Cruzarla. Cruzarla. Y esa es la condición de nosotros como pecadores. El Señor nos muestra lo que no debemos hacer y eso queremos hacer. ¿Sí se da cuenta qué tan ruines somos? ¿Qué tan inútiles somos sin la gracia de nuestro Dios? La ley lo que nos hace es mostrarnos que lo que hacemos cuando pecamos más es más notorio. No es que haya algo malo con la ley, sino que porque hay algo profundamente malo en nosotros, nuestra condición humana.
Pero aquí viene la maravillosa parte, la parte que continúa del versículo 20, lo vamos a leer de nuevo, y el 21, porque está hablando ya del reinado de la gracia. Y dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabundó la gracia bajo Jesús. Eso tenemos que aceptarlo, recibirlo, entenderlo, creerlo y pues abrazarnos a eso, ¿sí? Dios hace que su gracia sobreabunde aún sobre el pecado sobreabundante. ¿Me explico? La gracia del Señor es aún más todavía que el pecado, aunque esté el pecado a todo lo que da. Y lo estamos viendo en estos tiempos, pero la gracia del Señor está sobreabundando también. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Yo doy gracias al Señor por eso. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible perder la gracia de Dios con nuestro pecado. No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar, pero podemos rechazar su gracia y también su perdón. Aquí hay un pensamiento de que, pues es que ya somos salvos y entonces estamos en el tiempo de la gracia y estamos en la era de la supergracia, dicen algunos, y entonces no pasa nada. Tú, dale, pues tú tienes derecho, trabajas duro también, tienes derecho a darte tus gustos y, bueno, estamos hablando hasta de cosas que ya un cristiano no hace, pero ¿qué tal con las mentiras? No le hace, Dios como quiera me perdona. Y tenemos esa convicción de que porque Dios y la gracia sobreabunda, también pues ya me va a perdonar. Porque donde hay más pecado, más gracia. Pero entonces lo estamos tomando como una licencia para pecar. Y eso no lo dice la Biblia. No es así como lo está explicando la palabra de Dios. ¿Sí? Como algunos tienen hasta por doctrina de que no pasa nada. Eres hijo de Dios y peques y pase lo que pase. Tú hagas cosas buenas y ya Dios, eres hijo de Dios. La santidad de Dios demanda santidad. Pablo dijo antes que en el pecado reinó para muerte, pero la gracia también reina. El reinado de la gracia está marcado por la justicia y la vida eterna. Y todo esto es mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia reina para vida eterna. La gracia de Dios nos da algo. Y eso es la vida interminable. Eso es lo que es la vida eterna. Vida interminable, que no se acaba. Puede tener usted la idea de que es una calidad de vida presente. Sí, claro que sí. Por fe somos salvos. Sí. Pero esa calidad de vida que Dios ya nos dio cuando nos rescató, que nos salvó y que nos ha dado en este momento, no la llegamos a recibir hasta cuando nos morimos. Ya la tenemos. ¿Por qué? Porque es mediante nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó. El don es concedido por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz lo demuestra. La resurrección de Él ya está, lo reafirma, que en Cristo somos salvos y en Cristo hemos recibido ese don perfecto. Si le recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Todo redunda en Jesús. Todas las razones están en Jesús. De Él proviene. Ese es el punto. Mire, hermano, hermana, si usted no le entendió y dice, pues me quedé más embolatada que, pues, más perdido. Llévese esto. La obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que usted pueda recibir ese regalo, porque únicamente proviene de Él. Lo que tiene que hacer es recibir al Señor Jesucristo
atesorarlo en su corazón, pero también obedecerlo, porque es en Cristo donde estamos seguros. No por nuestras fuerzas, no por nuestros medios, no por nuestras ideas. Es en Cristo y tenemos toda una vida para ir aprendiendo qué es lo que el Señor Jesucristo nos va indicando, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, qué debemos hacer en determinada circunstancia de nuestra vida, que al parecer a nosotros, a nuestro criterio, no tiene nada de malo. Pero si lo ponemos a la luz de la palabra, el Señor te va a decir, eso está en contra de mi voluntad. Porque no son pensamientos humanos los que te deben de regir, sino mi palabra, mi ley, lo que yo estoy estableciendo. Entonces tenemos una vida para ir aprendiendo y querer hacer la voluntad de Dios, que sea Dios guiándonos a hacer lo que Él se agrada, a lo que Él se place. Él es Dios, Él nos creó, Él nos formó, no nosotros a nosotros mismos. Donde quiera que gobierne la gracia, el estándar justo de Dios se hará respetar y se respetará. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es el juez justo. Fíjate, el temor del legalista es que el reino de la gracia otorgará a los corazones malvados una licencia para pecar. Pero las escrituras no están hablando de ese. ¿Sí? Es decir, los legalistas dicen, no, pues es que es como una licencia para pecar o van a estar fallando y pues, pero igual, pueden pecar. La palabra de Dios no dice eso. La gracia no permite el pecado. Lo enfrenta de forma directa y va por encima del pecado. ¿Para qué? Para conquistarlo, para ganarlo, para vencerlo. La gracia no anda haciéndole así ojitos a la injusticia, ¿no? No pasa nada. Confronta el pecado y lo confronta con esa unción que ya Cristo hizo en la cruz, esa victoria ganada en esa tumba que está vacía, porque Él vive y Él reina con justicia y con equidad. Ese es el punto. El propósito es no por nuestras fuerzas, sino amparados a la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que pagó el precio. Que yo no tenía culpa. Dios estableció la humanidad y desde el principio hasta ya tenía el Salvador establecido, que Él habría de salvarnos. Imagínense qué maravilloso. Qué grande es que Dios ya había establecido que el hombre iba a fallar, que iba a pecar, que iba a transgredir, pero que aún así, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, es el Mesías, el que había de salvarnos, a que tú has enviado. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque Cristo hizo la obra, y por Él la gracia está al alcance de que nuestro corazón se humille y diga, yo por mis fuerzas no puedo, yo no tengo capacidad alguna. En ti, Señor, en ti quiero estar y recibir lo que tú me estás diciendo que hacer. Darme por rendido. Es que es dejar ese orgullo, decir, no, es que yo pienso diferente. Ah, no, es que yo tengo otra idea. Aún nuestras buenas obras, dice Isaías, ¿verdad? Que nuestras buenas obras, dice que para el Señor son como trapos de inmundicia. Por muchas cosas buenas que hagamos, por muchas cosas buenas, por mucha gente que ayudemos, si solamente viene por hacer lo bueno, no nos hace aceptos delante de Dios y no nos hace justos, porque la justicia la define Dios. Él es el juez justo. Nos enseñaba nuestro hermano Alex el día domingo, ¿verdad? De manera tal que
Hasta aquí llegamos con la clase. Déjenme darles una pequeña ilustración de una parte que leí en el libro de ese clásico de John Bunyan, el Progreso del Peregrino. Habla de un personaje, un grandioso personaje que se llama el Señor Honesto. Es una historia breve, para que se lo lleve ahí en pensamiento. Aplíquela. Él era un viajero que andaba por el camino del peregrino y vio muchos compañeros peregrinos. Algunos salieron con fuerza, con voluntad, pero se devolvieron. Todos iban en ese camino, como igual que el peregrino. Si alguno no ha leído ese libro, yo se lo recomiendo. Es muy bueno. De hecho, para los chicos, es un libro tremendo para entretenerlos. Vio otros también que caían al comenzar porque terminaron de la mejor manera. O sea, iban cayendo, se iban desanimando. Algunos empezaron llenos de fe, pero fueron terminándose porque empezaron a dudar. Y otros llegaron a una mayor seguridad a lo largo del camino del peregrino. El Señor Honesto obviamente sabía mucho sobre el viaje de la vida cristiana y resumió todo su conocimiento en estas últimas palabras. Esto es lo que él dijo al Señor Honesto. Dice, el Señor Honesto llamó a sus amigos y les dijo, yo muero, pero no haré testamento. En cuanto a mi honestidad, irá conmigo. Cuando llegó el día que él había de partir, se dirigió a sí mismo para cruzar el río. Ahora, el río en ese momento se desbordaba en algunos lugares, pero el Señor Honesto en su vida había llamado con uno que se llamaba buena conciencia. Para encontrarse, ya él había hablado que se iba a encontrar ahí. También él lo hizo. Le dio la mano, ¿verdad? El buena conciencia. Y el Señor Honesto y el buena conciencia fueron y dijeron, el Señor Honesto dijo, la gracia reina. Y así, él se fue del mundo. Es una historia que nos indica de que él era muy honesto. Se hizo muy buen amigo de su buena conciencia. Hacía lo mejor y todo. Pero al final, no fue ni su honestidad. Dijo, mi honestidad se va conmigo cuando yo me vaya. Mi buena conciencia también va agarrado de la mano conmigo. Pero él reconoció que es la gracia la que reina, es decir, ese regalo que Dios nos concede, que no viene por nuestras fuerzas, que no viene por nuestra capacidad. Gracia, ese regalo inmerecido que solamente viene por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y antes de terminar le vamos a pasar la palabra al pastor. Padre bueno, Padre santo, gracias, Dios mío bendito, por tu misericordia, por tu gracia, ese regalo inmerecido que nos has concedido por medio de la muerte, la obra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la palabra que nos das, que nos hace entender y que nos hace creer que en ti es que estamos firmes, en ti es que podemos estar seguros y que solamente en ti es que podemos tener la seguridad plena de esa salvada, de sacarnos de esa condenación a la cual nos merecemos. Gracias, Señor, por este tiempo, por el tiempo de estudio, por la palabra que nos has permitido, Señor, estudiar. Si nos hemos quedado cortos, mi Dios bendito, perdónanos. Perdónanos, pues, Señor, hay imperfección en nosotros, pero deseamos, Señor, agradarte, obedecerte y hacer lo que tú nos demandes por medio de tu palabra. A ti queremos honrarte, a ti queremos darte toda la gloria. Tú que vives y reinas por siempre y para siempre, eres nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones a todos.